Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Juan Valerdi, docente de la Universidad de La Plata y un destacado investigador en el campo de los dineros sucios, las guaridas fiscales, los derivados financieros y todo el turbio mundo de las altas finanzas, ha tenido nuevamente la gentileza de visitarnos para conversar un poquito sobre el papel que están jugando estos temas de la liquidez, la especulación, el mundo de los derivados financieros y las guaridas fiscales en esta precipitada aceleración de los eventos de la geopolítica mundial. Muchas gracias, Juan, bienvenido. Un placer hablar contigo otra vez, Pedro. Bueno, empecemos desde de lo que ahorita está generando una especie de, ¿qué diríamos? Pues de descarga de dopamina entre los especuladores por el anuncio de Trump de que va a generar un fondo soberano con la argucia de reevaluar el oro de la reserva, se ha sido mantenido artificialmente bajo, y hacer en los hechos una emisión inorgánica sin nombrarla como tal a través de los stablecoins. Y con esto estaría estableciendo un mecanismo que obliga a la especulación mundial a pagar peaje a las criptomonedas privadas y a los stablecoins. ¿Cómo ves vos de ese mecanismo? En general, todo el mundo de las criptomonedas, que teóricamente son mucho más transparentes que las monedas tradicionales, apunta exactamente a lo inverso, que es a una opacidad disfrazada de transparencia, lo cual es un contrasentido, pero es lo que ha ocurrido, tanto en el Bitcoin, que es la primera y más conocida, como en todas las demás criptomonedas, inclusive en las stablecoins, que se ha demostrado que el respaldo que prometían para ser justamente estables en su valor no era tal y que apostaba a activos de altísimo riesgo, con lo cual le han ocurrido corridas a monedas que supuestamente eran muy respaldadas. Lo mismo pasa con el oro de la Reserva Federal. No creo que haya alguien con poder suficiente para auditar en serio cuánto oro tiene o no Fort Knox y la Reserva Federal. Recordemos que incluso en la crisis del 2008 algunos países como Alemania pidieron la repatriación de su oro que estaba en París, en Londres y en Estados Unidos, y primero hicieron de cuenta que se le iban a mandar paulatinamente y después nunca se lo mandaron. Así que el mundo del oro físico tiene mucha mentira y mucha construcción de pirámides invertidas sobre él, sobre ese poco oro físico, que normalmente tienen que ver con una ficción de respaldo. Esa ficción de respaldo tiene que ver con lo que ha prometido Trump, con lo que está construyendo Trump, y si a eso le sumamos la poca transparencia de las supuestamente transparentes cripto, bueno, hemos tenido la experiencia además reciente, no solamente de Trump emitiendo sus criptomonedas meme, sino también del presidente de la Argentina respaldando una de ellas, así que vemos como hay mucho humo, mucha falsedad, mucha trampa y mucha esquema piramidal, valga la redundancia, en este tipo de herramientas financieras, si es que se las puede llamar tales, ¿no? Y a propósito de que mencionaste a Milei, ¿en qué quedó pues esas acusaciones que inclusive a nivel internacional le iban a cargar, no solamente en términos personales, sino a la presidencia de la República Argentina por las pérdidas que había provocado? Están avanzando en Estados Unidos, ha habido algunos avances que trascendieron aquí y que tiene que ver con la investigación de a dónde fue el dinero que se obtuvo por esa libra, que era el meme coin que respaldó Milei, incluso promoviendo a dónde poner plata para comprarla, con el link y demás, no era algo indirecto, y cómo una parte de ese dinero iba a gente relacionada con su hermana o su propia hermana, y eso está avanzando bastante en Estados Unidos porque muchos de los damnificados están allá, ¿no? Así que la justicia de Estados Unidos ha avanzado en eso, y yo creo que cuando Milei caiga, cosa que doy por descontado va a ocurrir antes de finalizar su mandato, ese va a ser uno de los temas que más le complique la vida. Ahora, no solamente era que Milei estaba aprovechando de la manipulación de la información y de utilizar a la gente como tontos útiles para sus esquemas Ponzi, sino que también salió por la misma época que el propio presidente de los Estados Unidos y su familia habían lucrado precisamente del anuncio
de cómo iba a actuar con el tema de la revaluación del oro, ¿no? De las reservas, porque originalmente en la administración de Biden se planteaba que se iba también a sacar un dólar digital como lo habían hecho el euro, y que parece que eso sí va a salir. Y para la cosa Trump y dice, no, vamos a hacerlo a través de las criptomonedas, con lo cual subieron las cotizaciones de una manera brutal, con un beneficio personal para él y sus amigos, ¿no? Justamente esto tiene que ver con lo que te mencionaba antes de la poca transparencia. Si vos sacás un dólar digital manejado enteramente por la Reserva Federal y auditado y demás, es mucho más difícil tener beneficios espurios, que es lo que obtuvo Trump, por eso que acabas de mencionar, y sus asociados y gente que tenía información privilegiada. Así que no me cabe duda que es así, y de hecho también ha habido casos de las memes de Trump que te permitían acceder a una cena con el propio Trump si ponías tanto dinero en esas meme coin que él mismo emitía y que no decía que sirvieran para nada más que para acceder a tener una charla con el presidente, ¿no? Ni más ni menos. En el caso de Milei, la trampa o la estafa tiene que ver con que él decía que a través de esa moneda, la criptomoneda Libra, se iban a canalizar inversiones para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas y demás, y entonces ahí estaba la trampa. En el caso de Trump no hay disimulo y son aportes directos a Trump y a sus secuaces que tienen que ver con hacer lobby ante el presidente. Es un poquito más descarnado. En el caso de lo que vos mencionabas, creo que tiene que ver, como te decía, con la opacidad de esos mercados que también ha sabido explotar Elon Musk, que con sus tweets en su momento podía hacer el subir y bajar 15% el Bitcoin y además tomar posición en Bitcoin desde su empresa con miles de millones de dólares y ganar mucho dinero con solo un tweet, ¿no? Bueno, en el caso este de Trump, inclusive invita al Salón Oval a los grandes oligarcas multimillonarios y les va diciendo cuánto es lo que ha ganado cada uno. Carl Schwab, Warren Buffett y otros, ¿no? Exactamente, yo creo que el mundo de las criptomonedas que se presentó en algún momento con el famoso white paper de Satoshi Nakamoto, que es el que supuestamente una entidad, un grupo de personas o una persona largó el Bitcoin justo para la crisis del 2008, casualmente, se presentaba como unos, de alguna manera, anarquistas tecnológicos que estaban tratando de correr a los gobiernos para que no estafen a la gente con la inflación y demás, y era una farsa porque si hay algo que ha sido absorbido y utilizado por el sistema financiero tradicional como parte de un esquema Ponzi, un esquema piramidal y una forma de generar más opacidad de la que ya había, son todas las criptomonedas y en particular el Bitcoin, que además se demostró que no sirve para las transacciones cotidianas y entonces fue presentado como el oro de las criptomonedas porque hay que guardarlo y no usarlo para la transacción cotidiana, porque es lento, costoso y además es infinitamente contaminante respecto de la relación que tiene entre las transacciones útiles que hace, que son prácticamente nulas, y el consumo de energía, que es mayor que el de toda la Argentina para todo uso, ¿no? Ahora, y cada vez de lo que yo oigo así, los sitios, digamos, de YouTube, de analistas financieros, más o menos comerciales, que hago seguimiento a unos dos o tres desde hace largo tiempo, ya dan por sentado que detrás del Bitcoin está la CIA y el MI6 al menos, ¿no? Que es parte de un operativo de inteligencia. En el caso, Siempre tuve esa sensación, Pedro. claro, Desde siempre tuve esa sensación. claro, claro. Pero, y ahí te hago una advertencia, también siempre tuve la sensación de que en algún momento Estados Unidos va a necesitar destruir mucha liquidez en el mundo relacionada con toda la masa de dinero que han emitido desde la crisis del 2008, que la arreglaron dándole más dinero todavía a los que habían estafado, robado y generado una serie de instrumentos que se derrumbaron como naipes, y que el día que tenga que destruir esa liquidez probablemente destruya el Bitcoin o algunas criptomonedas y que genere una alternativa que sea propia del poder político de Estados Unidos y que no tenga que ver con las cripto. Es una sensación que yo tengo, pero puede ser que me equivoque y que hagan al revés, que destruyan al dólar tradicional y que se vayan al mundo cripto porque es más opaco, ¿no? Bueno, a mí me da la impresión de que en principio las criptomonedas privadas y las stablecoins, digamos, todo el ecosistema generado en torno a esto, es parte de los mecanismos para evitar que la gente huya del dólar, para que la gente se fugue del dólar y se vaya al oro, básicamente, ¿no?
Y el problema es que ya no le resultan los mecanismos de especulación con los que mantenían deprimido el precio del oro, y entonces necesitan tener otro tipo de distractores. Y como bien mencionas, parte de la movida puede ser justamente el convertir en en un reservorio de liquidez que lo van a utilizar a su antojo. Es decir, en algunos momentos lo van a vaciar y a no vaciar, y en otro momento va a ser la fuente de quiebras para poder financiar las ganancias extraordinarias que tendrían por el otro lado, ¿no? Porque en el mercado, siempre que uno gana, otro tiene que perder. Entonces, yo creo que podría ser un tema importantísimo. Se me hace cada vez más evidente es que en los directorios de otras criptomonedas, por ejemplo en XRP, aparecen ya los nombres reales de los actores. Y ahora se está utilizando, a diferencia de la opacidad y del anonimato del Bitcoin, en el caso de XRP se está utilizando claramente el nombre de gente como Condoleezza Rice y Robert Gates, directamente vinculados al complejo industrial militar. Y en otros aparecen gente vinculada a la Mossad, es decir, gente que ha tenido una larga trayectoria. Recordemos que, por ejemplo, PIMCO, el gran fondo el gran fondo de pensiones, digamos, que ha sido ha gestionado y que Inversión. el fondo de inversión de pensiones, básicamente, pero que básicamente tiene muchísimas, que ha comprado lo fundamental de la banca europea, sobre todo alemana, y es gerenciada por un ex agente de la CIA, por un director de la CIA. Entonces, ya no tienen ni siquiera un poco de pudor para establecer ciertos límites en el asunto, y ni siquiera se decoran, sino que abiertamente está planteada la cosa en esos términos, ¿no? Como charlamos hace 2 semanas, yo creo que hace unos años que se acabó la etapa del disimulo, de las buenas formas, del fair play, y que estas cosas ya no generan incluso escándalo. Todo esto que vos acabas de mencionar, o que se han sacado de encima parte de las guaridas fiscales y que están sin ningún tipo de disimulo luchando por la torta del lavado de dinero internacional en Estados Unidos, pujando además contra Londres y contra otros lugares que se dedicaban también a lavar el dinero, sin ningún tipo de problema moral, ético o de problema internacional. Entonces, no es de extrañarse todo esto que acabas de mencionar vos, porque se acabó, incluso en cuestiones que tienen que ver con las Naciones Unidas y con una serie de cuestiones alrededor de Ucrania y Rusia, del problema de Ucrania y Rusia, o de las sanciones al resto del mundo. Ya las reglas del juego Estados Unidos no las acepta, ni las promueve, ni le interesan en lo más mínimo, ¿no? Y Trump en eso es un campeón. Ahora, parte de lo que conversábamos y que quedaba pendiente de seguir sondeando era ¿cuándo revienta todo esto? Porque parecería que este es un reloj de juguetería, ¿no es cierto? Un reloj de una bomba de tiempo que estaría jugando con el tema de la liquidez, y han encontrado el movimiento perpetuo, la ilusión del movimiento perpetuo, simplemente inyectando más y más y más y más liquidez, y siguen postergando el día del reconocimiento final. ¿Vos crees que esto de aquí es posible que siga al infinito? ¿Cómo está operando este sistema de vasos comunicantes con la formación de la liquidez mundial y el tema del sobreendeudamiento que está, sobre todo, embargando a toda la economía occidental? Esto que me acabas de mencionar me hace acordar si no recuerdo mal, no me puedo acordar el nombre, me sale Fukuyama, pero Fukuyama no es, me parece el filósofo que dijo del fin de la historia, ¿no? Sí, Cuando se cayó el muro. Fukuyama. Era Fukuyama. Sí, sí. Perfecto, pensé que esa era la central que había explotado en Japón, tal vez tengan el mismo nombre. La cuestión es que la historia no se acabó y Estados Unidos está luchando denodadamente para no pasar a la historia. Y lo mismo respecto del dólar. Yo no creo que el dólar vaya a desaparecer como medio de pago, como medio de reserva o como incluso moneda impuesta en muchas cuestiones, especialmente en Latinoamérica y en América, ¿no? Pero lo que está claro es que en los últimos años ha retrocedido, pero que nadie, o por lo menos nadie relevante, le conviene matar al dólar, porque la demanda de Estados Unidos, incluso la participación en el comercio mundial de distintas cuestiones relacionadas con los granos, con la energía y demás de Estados Unidos, es muy relevante, y hacerlo desaparecer no solamente es impensable, sino que no es deseable,
para China, para Rusia, para India, para el mismo Brasil, para los BRICS. Claramente no estaría bueno seguramente matar al dólar rápidamente. Ahora, eso no quiere decir que no vayan previendo los pasos para cuando se agote el proceso que llevó a que Estados Unidos pueda vivir a costa del resto del mundo imprimiendo papelitos o imprimiendo dólares digitales. Porque el dólar digital en realidad existe hace muchísimo tiempo, ¿no? La mayoría de los dólares no son dólares físicos, sino numeritos en cuentas bancarias manejadas con el famoso SWIFT que ya charlamos en la charla anterior. Entonces, la supervivencia del dólar y la supervivencia de Estados Unidos viviendo de eso, no creo que se acabe en los próximos inmediatos años, pero lo que está claro es que no puede ser infinita. Es más probable que el capitalismo tenga un tiempo de vida mucho más largo porque China de última es capitalista, Rusia es capitalista, India es capitalista, Brasil es capitalista y por ahora no se ve el reemplazo de paradigma desde el punto de vista del funcionamiento económico. Pero yo no creo que todos piensen que el dólar está ahí para quedarse y la potencia militar de Estados Unidos va a permitir eso ad infinito o incluso para 5 décadas más. Yo no apostaría a eso. Pero sí va a haber segmentaciones en el mundo y yo creo que Latinoamérica va a tardar mucho tiempo en sacarse el dólar de encima como imposición y en sacarse desde el punto de vista de la clase política el miedo a las represalias de Estados Unidos por de alguna manera no usar el dólar como reserva, como mecanismo de comercio, incluso como otros mecanismos en la Argentina como el ahorro y demás, ¿no? Ahora, concentrémonos entonces en este capitalismo del lado de acá, digamos, el de la hegemonía angloamericana, sionista angloamericana en declive, que tiene una dinámica muy particular vinculada al tema del capital monopólico financiero, pero vinculado a la especulación y a la especulación sobre la especulación. Allí, nuevamente tenemos un problema que es evidente, todo el mundo lo dice, de sobreendeudamiento. Hay un problema inclusive de sostenibilidad que ya no son solamente los economistas críticos o o los analistas financieros críticos que lo señalan, sino que cada vez gente, los analistas o los voceros más ortodoxos o más institucionales de las propias bolsas de valores ubican, ¿no? Que esta es una pirámide invertida que simplemente no tiene cómo sostenerse. Pero aparece entonces el tema de la gestión de la liquidez. ¿Cómo crees tú que en los oscuros vericuetos, en los laberintos de la liquidez mundial, ¿no es cierto? Esté operando estas imposiciones que está generando Trump sobre la Reserva Federal para que se baje la tasa de interés. ¿Crees tú que esto va a permitir insuflar más oxígeno en el sistema especulativo? ¿O crees que por el contrario esto va a terminar de reventar la burbuja? Primero empiezo por el final y diría que normalmente lo que hace Estados Unidos cuando mete liquidez no es oxígeno sino anabólicos, que ya sabemos que tienen un límite, ¿no? No es oxígeno que suena un poquito más saludable. Segundo, cuando discutimos de miles de millones de dólares o de billones de dólares, que es el caso de la deuda de Estados Unidos, no estamos discutiendo de economía ni de cuestiones financieras, sino que estamos discutiendo de poder. Entonces, la pregunta del millón es si Estados Unidos todavía tiene poder para imponer el tener ese nivel de deuda que incluso es muy alto y creciente, alto, y ahí vos dijiste una palabra importante que es sobreendeudamiento. ¿Qué es sobreendeudamiento? Es más de lo que se puede, y más de lo que se puede tiene que ver con cuánto están dispuestos los que te toman tu deuda, digamos, y te la van como haciendo, como dicen los yanquis, el revolving, que es el permanentemente estar tomándote la deuda vieja y la nueva que tenés que emitir para pagar los intereses que no pagás, sino que volvés a convertir en deuda, ¿no? Que es lo que está haciendo, por cierto, el gobierno argentino. Entonces, eso tiene que ver con el poder que tenés vos para imponer esas condiciones de alguna manera, refinanciar permanentemente tu deuda, el capital y los intereses. Y uno dirá, bueno, ¿y cuál es el límite de eso? ¿Cuándo explota? Que es la pregunta del millón, es la pregunta que nos hacemos en Argentina y que todos parecen decir mañana tendría que explotar y no ocurre, y que nos hacemos todos desde la crisis del 2008 en Estados Unidos, que explotó, y para arreglarla le dieron anabólicos en cantidad como nunca, digamos. Yo creo que el poder que tiene todavía de daño Estados Unidos hace que Europa o Latinoamérica, por ejemplo, no puedan de alguna manera
bloquear los intentos de Estados Unidos por seguir inyectando anabólicos y por seguir incluso pagando la cuenta de eso. Pero incluso países como China tampoco, por interés propio o porque sacar los pies del plato, como dicen normalmente, le costaría caro a China. E incluso si uno dice, bueno, Estados Unidos viene en decadencia industrial muy fuerte y le va a costar muchísimo recuperarse como potencia industrial mundial y demás, China también tiene problemas para mantener el crecimiento pasado. Proyectar linealmente el crecimiento de China de los últimos 5 o 4 décadas hacia adelante implica un error estratégico y táctico muy grande para quien lo haga, porque no es posible eso. O sea, que China haya sacado 600 millones de personas de la pobreza y los haya incorporado a la clase media, le da una potencia muy grande desde muchos puntos de vista, pero también le genera problemas gravísimos para mantener esa forma de funcionar nueva en pie sin tener que resolver problemas que tienen que ver con esto de cómo se hace para exportar al mundo y seguir exportando al mundo de una manera creciente, que tiene un límite también. Así como el dólar tiene un límite seguramente y todavía no lo ha encontrado Estados Unidos, la exportación de China al resto del mundo permanentemente superavitaria también tiene un límite. Y si no, miremos de alguna manera y salvando infinitas distancias, el caso de Japón, que en algún momento parecía que permanentemente iba a estar acumulando inmenso superávit y que eso iba a hacer que la población de Japón tuviera un bienestar creciente, permanente e infinito prácticamente, y no ocurrió. En algún momento colapsó el modelo japonés. Entonces, no estoy diciendo que China está a punto de colapsar, pero tampoco me atrevería a pensar que China tiene fácil el camino para seguir creciendo a la velocidad que creció, resolviendo los problemas que le plantea la reacción de Estados Unidos respecto de cuestiones, por ejemplo, los chips de altísima tecnología, que tiene que ver con Taiwán, que es el que provee más de la mitad de los de la tecnología de punta absoluta, y eso no se resuelve ni con mucho dinero, ni con un par de años. A veces algunas de esas cosas implican décadas y empresas a las que controla muy fuertemente Estados Unidos, como la holandesa que tiene que ver con alguna parte fundamental de ese tema de los chips. Entonces, ¿cómo va a ir estos polos de poder nuevos en el mundo en los próximos años? Tiene y va de la mano en cómo le va a ir al dólar, en cómo las criptomonedas van a evolucionar o colapsar por cómo se desarrollan los eventos o por intereses del mundo financiero o del poder de Estados Unidos. Entonces, todo eso está entrelazado y es muy difícil hacer un pronóstico, pero lo que tenemos que tener en cuenta, y volviendo al principio, es si alguien piensa que Estados Unidos ha perdido tanto poder como capacidad industrial, se equivoca. No creo que sea así. El poder de daño que tiene Estados Unidos sobre las clases políticas de Latinoamérica y América en general, de Europa en general, y me atrevo a decir que una parte también importante de Asia no ha desaparecido ni ha mermado lo suficiente para subestimarlo. Ahora, mira, en la dinámica que acabas de mencionar si asumimos los patrones de Japón y lo extrapolamos al caso de China, que en lo fundamental ha estado haciendo lo mismo, pero a una escala gigantesca. El Exacto. problema que tendríamos es que Japón tiene un ciclo en el que el superávit de la balanza comercial permite ir acumulando activos en el extranjero que le van a reemplazar ingresos en la segunda época en la que hay unos 30 años ya de recesión, digamos, en la que ya esa balanza comercial no es tan positiva, pero que por el lado de los otros componentes de la balanza de pagos le significan unas inyecciones de recursos importantísimos, ¿no? Entonces, son inversiones sobre todo especulativas que han sido muy rentables y han podido sostenerse en el tiempo. En el caso de China, el volumen es mucho más grande y parece ser que los dos ciclos ya están cruzándose. Entonces, China no solamente que sigue siendo superavitaria y va a seguirlo siendo por el hecho de que tiene la mayoría de las posiciones de vanguardia en las ramas claves, digamos, de la economía, sino que al mismo tiempo ya empiezan a redituar las inversiones en el exterior que ha hecho, inversiones básicamente físicas, ¿no? A diferencia de lo que pasa con Japón y el resto de países de la trilateral, que son inversiones básicamente especulativas, institucionales, FIRE, ¿no? Acá en el caso de China son casi todas, o en su gran mayoría, son inversiones en el exterior de tipo real, pero ya empiezan a redituar. Entonces, el efecto Pero, de succión de liquidez que esto significa
independientemente de en qué moneda se dé, va a tener ¿cómo te digo? Va a tener un efecto sobre la economía mundial que ya no depende de los factores, digamos, políticos. Es decir, por más que los Estados Unidos quieran actuar sobre eso, ¿cómo haces para detener? A no ser que lo que opten es directamente por desconocer esa inversión, es decir, desconocer derechos de propiedad sobre esas inversiones. Bueno, que el antecedente de lo que hicieron la City de Londres e Inglaterra misma con las inversiones financieras e inmobiliarias de los rusos es un buen antecedente, e incluso Estados Unidos con algunos de los fondos de los rusos. Pero voy a volver al punto de Japón y China. Primero, es fundamental lo que yo mencioné y que no tiene que ver con el rendimiento de las inversiones financieras, que yo dije la proyección del bienestar de la población de Japón. Mm. Entonces, si lo que importa es la balanza y no cómo se reparte y cómo le llega a la gente, y si la gente tiene trabajo o si dan las cuestiones que tienen que ver con lo poblacional para seguir desarrollándote, que por cierto China tiene problemas de su pirámide poblacional y demás por las restricciones que ha tenido en el pasado, si lo que importa es solamente lo financiero, entonces Estados Unidos no está tan mal, porque desde el punto de vista financiero tiene una serie de ingresos que hacen que se revierta una parte de lo que es su déficit comercial crónico. Pero en el caso de China, comparado con Japón, la escala es tan monstruosamente grande comparado con Japón, no solamente en la cuestión que tiene que ver con sus inversiones en el mundo, que no pasan desapercibidos de ninguna manera y que incluso están empezando a sufrir restricciones desde el punto de vista no solamente de Estados Unidos, sino también de Europa, y los lugares donde hay influencia, por ejemplo, empujas en África, y ni hablar en el caso de Latinoamérica y de Argentina, o las sanciones que le ha puesto y los aranceles de Estados Unidos ahora a Brasil por tener tanta relación de inversiones con China y demás. En el caso de la Argentina, directamente las han bloqueado de alguna manera efectivamente, sino que Japón tenía que resolver ese problema que acabo de mencionar yo desde el punto de vista de a qué se va a dedicar su población y cómo va a ganarse su sustento de la población y demás, que no quiere decir que sean pobres. Lo que digo es, socialmente es viable que les dé dinero a todos porque rinde de alguna manera la inversión financiera, es algo sostenible en el tiempo, que tu gente joven, digamos, vea que le das unos cheques. Hay muchos países en Europa que están muy avanzados y que viven de alguna manera así, y están en el top de los suicidios, como también está Japón. Digo, eso desde el punto de vista social, y en eso la derrota de Occidente, no me puedo acordar ahora el nombre del autor, habla bastante de ese tema, del tema poblacional y de las proyecciones, y en ese caso Latinoamérica por suerte tiene cierta perspectiva positiva, pero en el caso de China la escala poblacional también es monstruosa comparada con la de Japón, y resolver ese problema para los 600 millones de personas que sacaste del campo y mandaste a la industria y a las ciudades es un desafío. Obviamente los chinos deben estar pensando en esto desde hace 20, 30, 40 años, pero eso no quiere decir que lo hayan resuelto. Y lo que pase en el mundo, lo que pase en Europa, Estados Unidos y demás, es parte del problema que va a tener China para resolver eso, y por eso yo no veo como una cuestión inexorable que China sea la próxima potencia y que le pase por arriba a Estados Unidos y a Europa y que siga creciendo a tasas chinas, valga la ironía, ¿no? Entonces hay que ver en el futuro por dónde va a pasar el empleo de la población y el bienestar de la población para ver si son socialmente viables. Eso es lo que está en discusión también. Para la cuestión financiera, la cuestión del casino financiero, la población sobra. No necesitan que haya gente, no necesitan que haya trabajadores, pero tampoco consumidores. Es un delirio que está absolutamente desconectado de la realidad. Entonces, si uno piensa que eso puede resolver la cuestión económica, está olvidándose de la cuestión social. Y yo las dejaría juntas, cosa que los economistas en general No, no hacen, y que en el caso de China es un desafío porque estamos hablando de cientos de millones de personas, ¿no? claro. Ahora, mira, tienes ubicado más o menos, tienes enmarcado el ámbito en el que pueden darse los repartos de las cargas, digamos, y de los procesos. ¿Cómo verías tú, digamos, en el mediano y en el largo plazo ahorita, ¿no? ¿Y cómo verías tú en el más corto plazo la disputa ahorita de las agendas, la agenda de Trump versus la agenda de los anti-Trump? Es decir, ¿qué es lo que estaría buscando dentro de lo viable, más allá de las bravuconadas, más allá de la ideología? ¿Qué es lo que estaría buscando la agenda de Trump
¿Y qué sería lo que escondería detrás de esta escalada de la violencia? La agenda de los otros, es decir, de Inglaterra, Francia y Alemania sobre todo, que continúan con la propuesta de prolongar la guerra en Ucrania. ¿Qué es lo que en verdad estarían buscando? ¿Qué es lo que estarían buscando cada uno como, insisto, como un tema viable, no como ideología o como testarudez? No te olvides del punto de vista de los que están promoviendo el sostener la guerra, que no tenemos solo Ucrania, sino que también tenemos a Netanyahu en Israel promoviendo la guerra y promoviendo una forma así de no solamente generar ganancias para las empresas armamentistas y las financieras que tienen inversión en las armamentistas, sino también una forma de funcionar socialmente que, como te dije antes, defeca arriba de las Naciones Unidas y de todos los antecedentes de las últimas décadas, y que además depende de eso para mantenerse en el poder. Muchos de los fondos financieros que mueven dinero en el mundo dependen para ganar grandes sumas de dinero de que existan guerras permanentemente, y creo que Así Trump no en las ese ganen, sentido ¿no? está... Eso es muy importante. Así no las No, ganen. no, la guerra tiene que existir, es como la deuda con el FMI. El FMI no quiere que vos se la pagues, lo que quiere es que la tengas para que tengas de alguna manera que rendir cuentas y que rendir pleitesía ante Estados Unidos, que es el dueño del FMI. Sí pagas los intereses, pero digo, desde el punto de vista de la guerra, es una guerra para permanecer y para vender armas y para enrarecer el clima de negocios y de alguna manera los precios internacionales, las rutas de comercio, etcétera. Pero Trump claramente quiere solucionar o terminar el tema de Ucrania. Seguramente está buscando algunos puntos de acuerdo con Trump, por eso se reunieron con Putin, por eso se reunieron en el Alaska en estos días. Y obviamente en la interna de Estados Unidos hay otros que no quieren que se termine la guerra de Ucrania y que están dispuestos a destruir Ucrania y si es necesario hacer lo que sea, incluso con armas nucleares tácticas y demás. Hay delirios de todo tipo. Entonces es una jugada muy fuerte y Trump en ese sentido está impulsando más un clima de negocios que un clima de timba financiera guerrera, y esa interna está al rojo vivo, y es la que implica de alguna manera a países como China y Rusia y Brasil, o los BRICS en general, que necesitan consumidores, que necesitan trabajadores y que necesitan que el comercio funcione en el mundo sin estar trabado por estas guerras, que incluso todavía no son tan graves como podrían serlo en el futuro si la puja la pierde Trump y la ganan los otros. Que Trump no está solo tampoco, y hay factores de poder que impulsan no solamente a Trump hoy, sino a los que vendrían después de Trump para seguir con esa postura desde Estados Unidos. Entonces, esto no está resuelto, pero la discusión es una discusión de un delirio financiero que no necesita y que le sobran, con 1.000 millones de personas en el mundo le sobra, o un mundo en el cual el comercio globalizado y los consumidores trabajadores son necesarios, y es necesario de alguna manera, no sé si hacer desaparecer la guerra, pero sí por lo menos que no escalen, ¿no? ¿Y cómo se perfilaría eso en términos de los grandes flujos a nivel mundial? Digamos, igualmente a nivel de lo hipotético. Es decir, ¿en qué sentido, en qué medida esto puede ser viable? Insisto, en el escenario que gane la propuesta de Trump y en el escenario de que gane la propuesta del partido de la guerra, digamos. Que no solamente sería en Ucrania y en Palestina, sino que ya están asusando las cosas para que haya un conflicto interminable en los Balcanes, nuevamente en la antigua Yugoslavia, involucran a Bulgaria, a Hungría, a Albania, a Rumania. Probablemente la cuestión de los Bálticos, probablemente la cuestión de Georgia, la cuestión del Cáucaso. Luego vendrá la cuestión de Filipinas, la cuestión de Taiwán, en fin, en todo lado quieren armar conflicto. Pero el punto es, a ver, en términos de los flujos que tú manejas, ¿no es cierto? Del estudio de los grandes flujos mundiales. ¿Qué significaría el que gane el partido de la guerra? Que si continuemos con una guerra al infinito en términos de los grandes flujos, de la deuda externa y cómo queda América Latina en ese escenario. Si gana, digamos, quienes están vinculados a lo financiero barra la guerra, y no necesariamente al infinito, pero sí escalar más y de alguna manera generar más focos de guerra, gana la opacidad. Y la opacidad al mismo tiempo genera en distintos países emergencias. Y las emergencias son las que justifican esa opacidad, esa forma de contratar, de comprar
obviamente no solamente armas, sino muchas otras cosas, como el gas que está comprando Alemania a Estados Unidos al triple o al cuádruple del precio de lo que le vendía a Rusia, porque casualmente alguien voló el gasoducto. Entonces digo, todo lo que tiene que ver con la guerra también tiene que ver con la opacidad, con las emergencias, con la suspensión de derechos de todo tipo y con la emergencia de no hay nada más importante que la guerra y todo se supedita a eso. Entonces, esto no dicta cuestiones solamente económico-financieras, sino que dicta cuestiones sociales, constitucionales, institucionales, que hoy están marcando el ritmo y que hace bastante tiempo que de alguna manera tiene que ver con esto de la falta del disimulo, de las buenas formas y las reglas de juego. Entonces, las propias reglas de juego que construyó Estados Unidos en la post-segunda guerra como el hegemón, al menos en Occidente, son las que hoy no está respetando ni siquiera Estados Unidos en manos de los financieros y que no está permitiéndose Europa respetar porque está también bajo el influjo de los financieros y financieros guerreros, digo, ¿no? Entonces, todo esto es lo que está en discusión, si se vuelve o no a tener reglas de juego claras y algún tipo de transparencia en el comercio, en los flujos comerciales y en los flujos financieros y demás, y en la forma que se manejan los gobiernos de a qué le van a dedicar los recursos, que además no le cobran impuestos a las multinacionales porque si no salen corriendo para otros países y eso también forma parte de la no transparencia, de la no discusión pública de cómo cobrar impuestos y cómo generar el famoso ajuste. El ajuste público podría ser por destruir el gasto y destruir los servicios públicos del Estado y el Estado de Bienestar, o por subir los impuestos que nunca se le están cobrando ahora a las multinacionales y a los ricos, ¿no? Bueno, a ver, detengámonos en esta intervención tuya que me parece que es fundamental. Para nuestra audiencia, no estamos hablando de un tema hipotético, ¿no? En cada guerra, y sobre todo en las últimas guerras, en las guerras mundiales, esta fuerza mayor es suficiente argumento para echar por tierra inclusive los derechos de propiedad adquirido, ¿no? Recuérdese, por ejemplo, el tema de que fueron un lobby tan poderoso como el lobby judío a nivel mundial. Recién en 1999 obligó a los bancos suizos a que paguen los depósitos que habían retenido de las víctimas de la persecución nazi, incluyendo el oro de las dentaduras de aquellos quemados en los hornos en el Holocausto. Es decir, estamos hablando de una cuestión terrible. Y eso se resuelve recién, fíjense, entre 1945 hasta 1999. Y fue objeto de un escándalo. Y lo más interesante es que muchos de los protagonistas del Foro Económico Mundial estuvieron directamente involucrados en esos operativos, incluyendo algunos banqueros judíos. Entonces yo creo que es un punto que es importante ubicar ahí. Un segundo punto es que la subsecretaria del gobierno de Bush padre, Catherine Austin Fitts, ha venido siguiendo, digamos, ha seguido actualizando sus estimaciones de la cantidad de recursos del presupuesto de los Estados Unidos, del presupuesto oficial de los Estados Unidos. Y al principio ella ubicaba que faltaban en el Pentágono 6 millones de dólares. Justamente como parte de su tarea, logra hacer la denuncia y en el Senado se lo convoca a Rumsfeld, que estaba de secretario de defensa en la época de Bush, hijo, y está el video, se están riendo, ¿no? Sí, ya no hay, ¿qué puedo hacer? Ja, 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 ja. Al día siguiente, por ahí se apareció un avión y justo cayó donde estaban los archivos donde se estaba investigando ese tema. Bueno, con un profesor de la Universidad de Michigan, ya descubrieron que no eran 6, sino que ya son 21 millones de dólares. Y sigue aumentando la cosa. En el mes anterior ya elevó la cifra a 36 millones de dólares. Que simplemente no hay forma de encontrar la contabilidad que ubique esos temas. Parte del problema es que Lockheed Martin había sido contratado por el propio Pentágono para que se encargue de esas cuentas. Ese es un dato nuevo que está apareciendo ahorita, ¿no? Entonces, mira. El lobo controlando los problemas en el gallinero, ¿no?
Imagínate, no estamos hablando de una cuestión hipotética, estamos hablando de cosas que ya están pasando ahorita y que no saben cómo soltárselo de encima. Y justamente la alternativa es decir, es que ya vino la guerra, pues ¿qué nos vamos a estar preocupando de estas nimiedades? Toca hacer así las cosas. Y lo mismo pasa con las transacciones privadas, ¿no? Es decir, justamente el papel que tuvieron la banca suiza, pero también el Banco de Inglaterra en el financiamiento del rearme nazi fue fundamental. Ese es un tema que no hay cómo darle la vuelta. Entonces, aquí estamos hablando de que la acción de rapiña del ejército alemán conquistaba un territorio, hacía una anexión, hacía un blitzkrieg, ¿no es cierto? Y se quedaba, por ejemplo, con los recursos del Central de Checoslovaquia. Y el Banco de Inglaterra, el reputado Banco de Inglaterra, que nos había hecho el corralito a el resto de países, sobre todo América Latina, en septiembre de 1931, autorizaba exclusivamente el movimiento del oro del Banco Central de Checoslovaquia. Alemania, utilizando el oro que había robado del Banco de Checoslovaquia 4 meses antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. Todo eso está documentado, por si acaso, compañeras, compañeros, vayan a buscar. Adam Tooze y Adam Libor tienen, con distintas perspectivas, tienen documentado, pero con muchos detalles de este tipo de cosas. Y ese es justamente el gran riesgo que tenemos de que la guerra sea la verdadera agenda en todos los frentes. Entonces aquí si se cierra una guerra van a necesitar abrir la otra porque necesitan cubrirse, algo que no tienen cómo justificar, no en la perspectiva de la humanidad, de la solidaridad, de la decencia, de la ética, de la propia lógica del capital. Este es un tema importantísimo. Yo quería subrayar este punto porque si no estamos hablando solamente en términos de denuncia y no nos damos cuenta que estamos hablando de un problema de degradación estructural del propio capitalismo, en el que es el propio capital el que está erosionando las bases mismas de su propio sistema de propiedad, ¿no? Entonces ese es un primer punto. El segundo punto que yo quería hacer referencia es al hecho de que si seguimos por este lado, sería una continuación de lo que estamos viviendo. Esto es un tema que no lo sentimos, ¿no? Es decir, no nos hemos dado cuenta de que hemos estado yendo hacia el precipicio, precisamente porque el escenario al que hacías referencia es la continuación de lo que hemos venido. Es decir, nunca se resolvió la crisis que se expresó con la implosión de Lehman Brothers. Lo del 2008 no está resuelto. Simplemente se sigue inyectando liquidez, ¿no es cierto? Y pateando la pelotita. Y no solamente en los Estados Unidos, en Inglaterra, es en todo el mundo. Entonces aquí viene la alternativa. ¿Qué propondría Trump? ¿Y cómo funcionaría un sistema mundial, ¿no es cierto? Primero, ¿qué es lo que, en términos de los grandes flujos, ¿no es cierto? ¿Cuál sería, qué significaría el éxito de la propuesta de Trump como proyecto mundial? ¿Y cómo organizaría los flujos y la institucionalidad estas nuevas dinámicas que estarían imperando? Es que yo creo que el problema, valga la redundancia, con el problema del 2008, es que no hubo una crisis desde el punto de vista de que la forma en que estaba funcionando las finanzas estuviera mal para el capitalismo. El problema fue un exceso de picardía, de trampa, de falta de apegarse a determinadas reglas que venían cumpliéndose cada vez menos desde los 70 y que se habían establecido en la posguerra y que se habían ido abandonando a medida que, después de que se abandonó el patrón oro y empezaron las finanzas a crecer exponencialmente y a ser cada vez más desconectadas de la realidad cotidiana de la producción, del crecimiento, del comercio, de la inversión y demás, del ahorro. Eso, lo que ocurrió en el 2008, no es que alguien se dio cuenta o el sistema mundial se dio cuenta de que esto era nocivo para el capitalismo. El problema fue un problema de confianza y un dominó que se llevó puesto a algunos protagonistas porque se los dejó caer como una especie de chivos expiatorios, pero no había un problema que resolver desde el punto de vista del capitalismo, sino desde el punto de vista de la confianza para que siga funcionando la rueda financiera que en ningún momento volvió a conectarse con la realidad cotidiana de la inversión, el ahorro, la producción y el comercio. Al contrario, se desconectó más que antes y se le inyectó más dinero, que es la forma
de resolver de los mismos que generaron esa crisis de exceso y de pérdida de confianza y que estaban del otro lado del mostrador resolviéndolo en la Reserva Federal o en cualquier otro de los instrumentos que tenía Estados Unidos para resolverlo. Y esto no es solo Estados Unidos que lo hizo, también Europa fue partícipe, como por ejemplo cuando hicieron lo que hicieron con Grecia y salvaron a los bancos franceses y alemanes que habían puesto un montón de dinero en la deuda griega que era impagable y que al momento de que saltó que era impagable, pusieron plata del Banco Europeo para comprarle la deuda de esos bancos y salvarlos. Más allá de que después haya fondos que se hayan comprado una parte de eso y Estados Unidos esté metiendo ahí las zarpas. Entonces, como vos bien mencionaste antes, el capitalismo no es intrínsecamente ni ético, ni moral, ni transparente. De hecho, para mí, los gerentes de las unidades de negocios multinacionales y los narcotraficantes o los mafiosos de la mafia más clásica que es la italiana, no se manejan con parámetros muy diferentes desde el punto de vista de cómo funcionar. Uno dirá, bueno, pero los mafiosos matan gente. La matan de una manera individual y más evidente que las multinacionales y los que toman decisiones en las multinacionales, que los matan a veces de a miles o incluso de a millones, especialmente cuando hablamos Que de son las los que fabrican las multinacionales guerras permanentemente, pues, ¿no? especialmente los que Incluyendo las fabrican dos armas, guerras digamos, mundiales, ¿no? ¿no? Así que, exactamente. Entonces, si uno entiende que el tema de las guaridas fiscales, el tema de la explosión del 2008 y muchas otras cosas que parecen anomalías o problemas o errores del sistema son parte del sistema y de cómo funciona y de la inmoralidad implícita de ese funcionamiento, entonces no hay tanto optimismo. Yo diría, si Trump se sale con la suya, no es que esto va a cambiar y va a ser el paraíso terrenal, no, es otra forma de repartir producción, capacidad geopolítica para producir sin tener que comprarle a tu competidor, distribución de recursos relacionados no solo con lo financiero, sino también con lo productivo, con las inversiones y demás, pero no va a haber un cambio radical y profundo. Así como es poco transparente el mundo de las finanzas, es poco transparente el mundo de los servicios de inteligencia que tienen además normalmente suficiente material para que cualquier clase política de cualquier país que los quiera contradecir termine preso con algo real o con algo inventado, digamos, y ahora mucho más fácil que antes con todas las formas que tienen de crearlo con inteligencia artificial. Recordemos, si no, como hablamos en la reunión anterior, en la charla anterior, en lo de Strauss-Kahn, ¿no? Entonces, digo, si uno lo ve así, el optimismo respecto de lo que se está discutiendo entre Trump y otras partes de Estados Unidos, o lo que representa Trump y otras partes del poder de Estados Unidos, es moderado, pero no es menor. Como te dije antes, la discusión es, ¿queremos finanzas delirantes y guerras permanentes y la gente sobra, o necesitamos trabajadores y consumidores, aunque ganen poco dinero o aunque haya que darle un cheque a muchos de ellos, que pasa mucho en Estados Unidos, para que sobrevivan y demás? Es una discusión bastante profunda respecto del modelo de mundo. Y los flujos financieros van a seguir siendo opacos. Y los flujos financieros relacionados con la droga van a seguir funcionando como un lubricante de todo esto que acabo de mencionar, de los servicios, de las guaridas fiscales, pero van a correr conjuntamente con lo de las Ya, pero multinacionales, un poco lo que estaba... cuyos dos tercios, sí, Acaba, por favor. Los dos tercios. 2/3 del comercio mundial tienen que ver con el comercio intrafirma de las multinacionales. Si uno piensa que ese dinero corre separado del narcotráfico, del tráfico de armas, del tráfico de personas y de muchas otras cosas, está equivocado. Corren por los mismos canales, con los mismos asesores, con los mismos bancos y en el fondo no son tan distintos. Ya, pero el punto iba a más allá de cualquier consideración ética, moral, legal, política inclusive, civilizatoria inclusive. Aquí hay una imposibilidad, ¿no? Es decir, en el proyecto de Trump hay dos objetivos y totalmente incompatibles. O los Estados Unidos o el dólar sigue siendo el portador de la liquidez mundial, sigue siendo la divisa mundial, y para eso necesita mantener permanentemente déficits en la balanza de pagos para poder inyectar recursos en la economía, liquidez en la economía, o el sueño de Trump se cumple, ¿no es cierto? Y se equilibra un poco la balanza exterior de los Estados Unidos, se reindustrializan los Estados Unidos
y se recupera el poderío manufacturero de los Estados Unidos. Pero las dos cosas no pueden funcionar al mismo tiempo. ¿Cómo crees vos que esto va a terminar conciliándose? Pero, Y pero la hablamos pregunta en del términos millón de la es, política inmediata, por ejemplo, es- eso significa que si subes la tasa de interés, o sea, si quieres fortalecer al dólar, tienes que subir la tasa de interés, pero si subes la tasa de interés, ¿no es cierto? sí. Eso hace menos competitiva la producción norteamericana, pero al mismo tiempo estás complicando todo el sobreendeudamiento interno de los Estados Unidos. Entonces, de nuevo, aparecen por todos lados estas incompatibilidades en los objetivos de política económica que se plantea en el proyecto de Trump, ¿no? Pero la pregunta del millón es, ¿Trump en el fondo es un benefactor de la humanidad o lo que quiere es, de alguna manera, obtener un beneficio para una parte importante de los estadounidenses de manera tal de que él por ahí, eventualmente, no creo que lo descarte, pueda reformar la Constitución y permanecer en el poder porque le generó un cambio tan profundo al estado de bienestar de los estadounidenses que quieren que se quede más tiempo en el poder que el que hoy constitucionalmente podría. Entonces digo, yo no me imagino que Trump esté preocupado por los chinos, los rusos, los indios o los brasileros. Yo creo que seguramente, y no porque sea un benefactor tampoco de los ciudadanos estadounidenses, pero porque son los que lo votan y le dan poder e incluso el poder social para reformar la Constitución y quedarse. Claro, Y pero en este acordémonos escenario, que sí, Trump es solo la punta de un iceberg. claro. Atrás de Trump hay un montón de factores de poder que también les importa si Estados Unidos, desde el punto de vista social, es una bomba de tiempo y es inviable. Y se va a convertir en un lugar que es tierra de nadie y que la droga escala y que la sociedad empieza a suicidarse a los niveles de escala de los japoneses, de los suecos o de los suizos. Claro, Digo, pero a para suicidarse ponerlo en términos efectivamente no solamente con droga, de ¿no? las consecuencias imprevistas, ¿no? O más bien dicho, de las consecuencias no queridas. Si en algo funciona el proyecto de reindustrialización de MAGA, resultaría que se inyectaría menos liquidez de dólares en la economía mundial. ¿Cómo se resolvería? ¿Cómo Pero, crees tú que pero reaccionen no, no, los ahí voy al discursos segundo punto. afroamericanos? Ya. Al segundo punto, que es una discusión filosófica importante y que no es irrelevante, es el bienestar del mundo y de la población del mundo. Necesariamente implica que el crecimiento industrial y de producción tiene que ser ilimitado y permanente. ¿Es viable eso? Que es la discusión no solamente ecológica, digamos, sino una discusión también de que hay una inviabilidad de que todo el mundo alcance el nivel de consumo efectivo de cosas, de energía, de bienes y demás, que implica estar a la altura de los estadounidenses o los suecos o los suizos o los noruegos. Digo, ¿ese es el camino? Si ese es el camino, como vos decís, se necesita inyectar liquidez para que la rueda funcione y si es posible que funcione más rápido que antes. Pero esa discusión, que no es menor, porque los recursos son limitados desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de humano y demás, es una discusión que no está saldada y que puede no darla a Trump, pero que puede darse en el futuro y entonces no se necesita necesariamente una liquidez que lleve a que las tasas de rentabilidad, las tasas de crecimiento y demás, sea lo que mida el bienestar de la población. Yo sé que esto parece muy filosófico, pero cada vez se hace más evidente que es imposible hacer un catch-up, un alcance de los niveles de consumo de energía y de bienes físicos en todo el mundo de los que más consumen hoy. Y que además es más claro que no es un parámetro de medición de la felicidad, que es la gran trampa de los economistas, midiendo la felicidad en base al PBI, el PBI per cápita o el crecimiento del consumo y de la fabricación de bienes. Digo, porque además está el tema de cómo se reparte eso, pero independientemente de cómo se reparte, está esta discusión que es de fondo y que tiene que ver con lo que decías vos. Necesitamos que Estados Unidos siga inyectando liquidez para que los negocios sigan funcionando y la tasa de crecimiento siga de infinitum. ¿Qué vamos a hacer? ¿Colonizar Marte para después allá estar haciendo crecimiento? Me parece eso es un delirio de distracción que generan tipos como Elon Musk y que tiene que ver con distraer a la gente de la discusión central, que es esta que me parece que está planteada, pero se está esquivando permanentemente. Y no digo solamente por la contaminación, sino por una forma de funcionar socialmente viable. O sea, la viabilidad social de todo esto no es menor, porque hay muchos que dicen que Estados Unidos está al borde de una guerra civil, pero no es el único país que está al borde de una guerra civil. Si a Europa le siguen apretando las tuercas y le siguen destruyendo su capacidad industrial, que está en un 70% en Alemania, y se va a empezar a complicar. Si además cada vez le cobran menos impuestos
a las multinacionales y a los ricos, se va a empezar a complicar y eso va a dar un mundo más anárquico y más complicado, incluso para los negocios. Así que hay algunos que están mirando eso, no solamente por la cuestión que mencionábamos de las guerras o por la cuestión de cómo se reparte el poder, sino también porque en un mundo anárquico donde la sociedad no tiene mucho que perder, los negocios van mal. En las guerras también, ¿no? Ahora, en esas digamos, en esas dobles pinzas que aparecen por todo lado, ¿no? Porque en última instancia, tanto en el un escenario como en el otro aparece la trampa de la deuda, aparece una crisis de deuda a puertas para, no solo de seguro para el sur global, pero también para importantes segmentos de la economía del centro del imperio, ¿no? En los Estados Unidos, pero también de manera inmediata el Reino Unido, ¿no? Entonces, ahí planteas una cuestión que me parece que es muy importante para ubicar cuál puede ser el proyecto escondido, digamos, porque si no todo es palos de ciego, si no todo es absurdo, todo es pura ideología. Algo deben estar queriendo hacer estructuralmente, por ejemplo, con la Argentina. Porque una cosa es coger lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Con cada país de América Latina, como a limón lo exprimen, dejan que otra vez se recupere para nuevamente exprimirlo y así por el estilo. Pero parece ser que la exprimida que están haciendo con Argentina, con Ecuador, parece que ya adquieren ciertos niveles de irreversibilidad, como que ya necesitan entrar en otro platón, necesitan entrar en otra nueva normalidad y que cada vez tiene menos rendimientos marginales, digamos, para cada ajuste van a poder extraer menos. Pero mi querido Pedro, para las grandes deudas y los problemas de grandes deudas, que yo no lo llamo crisis de deuda, porque crisis es cuando tu acreedor ya no te quiere refinanciar más, y eso es lo que estábamos discutiendo antes, hay dos soluciones clásicas, sobre todo cuando la deuda está emitida en tu moneda, ¿no? Que es el caso de Estados Unidos, pero no es el único país que tiene alta deuda. Vos podés defoltear la deuda, decir, no la voy a pagar en las condiciones que prometí y hacer una refinanciación forzosa que incluso se planteó en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, a 100 años, porque en realidad el problema de la deuda, que por ejemplo se ve en el caso de Grecia que mencioné antes, no es si la deuda se paga o no se paga en su capital totalmente, porque normalmente está a décadas, en el caso de la estadounidense, claramente, sino si la pueden tener en sus balances el sistema financiero o está defaulteada y no la pueden tener y el banco quiebra. Entonces, si Estados Unidos agarra esa deuda que era a 5, 8, 10 años, 15 años, y dice todo esto va a 100 años, y aparte ahora hablo con la gente de Basilea y demás, y digo que los bancos pueden tomar eso al 100% de su valor nominal, bla, bla, se acabó el problema de la deuda. La pateaste 100 años y la corriste para allá. Esa es una opción. O sea, refinanciación forzosa con condiciones que le sirven al deudor, que tiene poder para hacerlo. Para Estados nuestra Unidos, audiencia, déjame Juan que subraye, para nuestra audiencia, esta opción de patearla a 100 años es precisamente lo que pretende Bessant, el secretario del Tesoro, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que está haciendo el arquitecto de la parte de tesorería con la revaluación del oro. Entonces, el sobreendeudamiento del Estado federal, del sobreendeudamiento federal de los Estados Unidos, lo cubriría con esa emisión inorgánica bajo el pretexto de que se cambiaría la cotización del oro en reserva y se lanzaría un bono a 100 años, un cero cupón, pero a través de las stablecoins. O sea que es una y bicicleta respaldado, financiera y completa, respaldado con un oro que nadie puede controlar, que estimado no se Pedro. puede ver, claro. ¿Quién va a ir? No, no, que te lo pueden mostrar, que nunca vas a saber si es inteligencia artificial, pero te pueden llevar incluso una delegación de las Naciones Unidas que vaya a Fort Knox, pero no te van a dejar hacerle un agujero para ver si es de Tergopol pintado en dorado, ¿entendés? O sea, siempre hay un límite para auditar el oro de alguien como Estados Unidos en Fort Knox. Como mínimo te van a decir que es un límite de una cuestión de seguridad y además te van a decir que cómo podés desconfiar del tío Sam, que siempre fue tan honesto. Claro, Ahora, el tema de defoltear la deuda, en las guerras, que estuvimos hablando de las guerras, en el tema de otra cosa que no hemos hablado, pero que está metido en el tema de la opacidad y del funcionamiento de la emergencia y demás, que el 2001 nos dejó un caso claro, y la suspensión de derechos y demás, es el famoso terrorismo, que es la otra forma en que muchos estados han obtenido formas de funcionamiento extraordinarias que incluso se extienden en el tiempo y que deja muchas dudas de si ese terrorismo era tal o no era. En el caso de Israel y Netanyahu,
yo no tengo duda. En el caso de 911, muchos tienen dudas. Entonces digo, esto entrelazado, digamos, el tema del terrorismo supuesto internacional, de las guerras fomentadas internacionalmente para funcionar siempre en estado de emergencia y suspensión de la normalidad, de la institucionalidad y demás, también permite los default. Estados Unidos, cuando tuvo la guerra civil, también hizo default. Inglaterra, cuando terminó la Segunda Guerra y estaba exhausto por el esfuerzo que había tenido que hacer, hizo un default con la Argentina por toda la carne, trigo y demás que le habíamos mandado. Y Perón dijo, bueno, está bien, no me paguen, pero me quedo con los trenes y me quedo con esto otro y lo otro. Hizo alguna especie de, como si fuera lo que nos están haciendo los buitres ahora los argentinos, que es cobrarse con bienes. Pero digo, Inglaterra defaulteó una deuda que tenía por cosas que efectivamente habían ido y no eran cuestiones financieras, eran bienes físicos que habían ido para alimentar a los ingleses mientras estaban en la guerra. Entonces digo, esas son las dos opciones más clásicas. Y la otra es una hiperinflación. La Argentina sabe bastante de eso, pero claro, en el caso de la Argentina se diluyen solo las deudas denominadas en pesos y no las de dólares, que generalmente son nuestro problema más grave. Entonces, Estados Unidos tranquilamente puede fomentar en algún momento la inflación. Fomentarla obviamente de una manera indirecta y demás, pero fomentarla. Y ahí se licúan sus deudas, porque están denominados en algo que se está devaluando. O la combinación de todo esto que acabo de mencionar, condiciones diferentes, y en 100 años lo que puede pasar con la inflación nadie lo sabe, pero los bancos ya lo tienen ahí y pueden seguir funcionando como si todo estuviera bien en este casino, digamos. Porque lo que le importa al sistema es que no explote. Y si uno defaulta y dice, no voy a pagar esa deuda, el sistema quiebra. Eso está claro. El sistema quiebra, pero supongamos que Estados Unidos entra en un conflicto mucho más grave con China y que uno de los grandes tenedores de bonos del Tesoro de Estados Unidos es China. Claramente podría decir, no le voy a pagar a mi enemigo. Entonces desaparecen, ¿cuánto? 800 mil millones de dólares de deuda. Y así un montón de otras opciones que se pueden combinar para que la crisis de deuda no se convierta en crisis. O sea, por mí yo creo que no hay un problema grave para la deuda de Estados Unidos porque tiene poder para imponer condiciones como acreedor y porque cuando el deudor tiene una deuda muy grande y tiene poder, el problema es más grave para los acreedores que para el deudor. Bueno, pero te insistiría en la pregunta, ¿qué hay de novedad en el experimento estructural de la Argentina esta vez? A ver, ¿qué es lo que están No, queriendo no, hacer los gringos? ¿Qué pretenden ahora hacer con Argentina que después lo quieran reproducir en otras partes? no creo que estén comandando desde Estados Unidos los detalles de lo que están haciendo en la Argentina. Creo que le están dando respaldo a alguien que representa intereses de gente muy desquiciada en la Argentina, como es Milei y parte de su equipo, que ha metido a una parte muy importante del equipo económico de Macri, que ya estaba embarcado en eso y que están muy relacionados con Estados Unidos, como Sturzenegger, Caputo y compañía, y que de alguna manera tiene que ver con un saqueo. No tiene, y otra forma de pagar deudas, no para el caso de Estados Unidos, pero para casos como Latinoamérica, como África, probablemente Europa y demás, es pagar con bienes o con pedazos de territorio, que incluso se planteó, recordarlo, en el caso de Grecia, que no llegó a pagar con pedazos de territorio, pero sí con empresas privatizadas, con una serie de flujos futuros relacionados con el turismo y muchas otras cosas así. Entonces, a mí no me extrañaría que el día de mañana la deuda argentina se pague con Vaca Muerta, que es nuestro yacimiento no tradicional de gas y petróleo, que para los consumos de Argentina sirve para 200 años más o menos, con el litio, que Elon Musk en algún momento dijo que si hay que dar un golpe de Estado lo daremos, que es el problema que tiene ahora Bolivia, que recientemente ha cambiado de signo claramente y ha tenido graves problemas relacionados con el ahorque de no tener dólares para su funcionamiento. Entonces digo, no me extrañaría que en el caso latinoamericano y especial de la Argentina, los recursos naturales o incluso pedazos de territorio terminen pagando deuda y entonces la soberanía de la Argentina se vea más resentida que antes y que eso sea un caso a exportar al resto de Latinoamérica o a África o incluso a Europa. Y ahí me haces acordar, por ser exhaustivos, de otro mecanismo que no lo han ensayado acá, pero que ya lo ensayaron en Chipre para castigarlo políticamente por haber tenido un gobierno de izquierda, que fue ya no el bailing out, sino el bailing in, o sea, el cobrarse de los problemas de default
con los depósitos de los ahorristas. Entonces, esto es una cuestión que la gente no quiere oír de esta situación, pero está incluida en la reforma Dodd-Frank en los Estados Unidos y en la regulación europea. Yo recuerdo que yo anuncié que iba a pasar en una cuestión así y había mucha incredulidad y habían unos economistas muy famosos de la izquierda, no voy a dar los nombres, que decían que eso era ciencia ficción, que eso no iba a pasar jamás, hasta que le hicieron hasta que le hicieron a Chipre, ¿no? Entonces, el punto es que queda abierta también esa posibilidad ahora en la normativa internacional, el hecho, lo cual entraría tendría unas consecuencias, pero desastrosas sobre la institucionalidad del crédito mundial. El que empiece a Pero ser, Pedro, el que se queden con vos tus... me preguntabas, Sí, sí, vos me preguntabas qué están haciendo en Argentina, y sí. desde lo que vos acabas de decir ahora y lo que está funcionando, que es el famoso carry trade, que es venir con dólares, pasarlos a pesos y después volver a salir en dólares con grandes ganancias en pocos días, que son lo que ganarían en años en otros países avanzados. En el caso de la Argentina, hoy el Banco Central de la Argentina está usando dólares que la gente tiene depositados en los bancos y que van al Banco Central con un encaje prácticamente del 100%, lo está usando para darle dinero a los del carry trade para salir Ah, fíjate. o para Y pagar están deuda. utilizando Entonces, sus dólares ya para está estabilizar, ocurriendo. entre Exactamente. comillas, el carry trade. Eso que decís vos ya está ocurriendo, pero de una manera solapada, de una manera oculta. Ahora, si el día de mañana nos pasa como le pasó a la Argentina del 2001, que quienes supuestamente tenían unos 15.000, 17.000 millones de dólares depositados en los bancos, viene un corralito que decir no los pueden retirar y quién sabe cuántos dólares le van a dar, terminado el problema de cómo se reparte la carga de la deuda que no se pagó o que se pagó con los del carry trade. Eso ya está ocurriendo. Y no me Ahora, extrañaría que ocurra nuevamente como ocurrió en el 2001. vos estás seguro que se viene la catástrofe y que Milei cae, pero siendo Milei un experimento de vitrina, digamos, a nivel mundial, ¿vos crees que se den el lujo de dejarle que fracase? Fíjate el caso de Bukele, ¿no? Bukele es el ejemplito del Bitcoin y entonces lo miman y le dan todo tipo de opciones y le inyectan recursos los unos, los otros, le hacen promociones, bibliotecas, enfermerías, hospitales y hacen que las cosas le vayan bien. ¿Vos crees que en el caso de Milei van a darse el lujo de que le salga mal la cosa? Primero, yo no estoy seguro de que Milei va a caer, pero tengo la sensación de que hay altas probabilidades. Porque es tan inviable, tan exponencial la forma en que se están volando los dólares y que no alcanzan, que creo que es algo altamente probable. Bueno, pero ahí está Vaca Segundo, Muerta, ¿no? El Justo lo que Salvador, acabas de decir. Pero ahí está Vaca Muerta, pues sí. entonces con Vaca Muerta pueden seguir expoliando a economía. Es acumulación por desposesión elevado a la enésima potencia. Vaca muerta y tenés toda Y la el litio. cuestión de los granos y tenés también el litio, pero también tenés el Atlántico Sur, tenés un montón de cosas que tienen que ver no solo con lo económico, sino con lo geopolítico, ¿no? Y la llegada a la Antártida también. Pero volviendo a lo que estabas mencionando antes, El Perdón, Salvador y puede dar, podría ser que terminen entregando una nueva Israel ahí en la Patagonia, pues, ¿no? eso es lo que muchos temen y agitan, no creo que sea tan fácil de hacer porque tenés dos problemas. Primero, los argentinos tienen una historia, digamos, de desafío al poder que tuvo que ver con el peronismo claramente, que hace que no sea tan fácil latinoamericanizar desde el punto de vista de la distribución del ingreso a la Argentina. Esto quiere decir hacer desaparecer a la clase media argentina no va a ser tan fácil. Y en el proyecto de Milei y el de Macri es eso. Por eso hablan tanto de Perú y hablan de Chile. Porque lo que quieren hacer es que la clase media argentina, que es bastante atípica incluso en su acceso a la educación o a la movilidad social, desaparezca. Eso no creo que vaya a ser tan fácil. Segundo, la escala de El Salvador y la escala de Argentina son muy diferentes. Y la Argentina es un país que tiene centrales nucleares, ha lanzado satélites, tiene ciencia y tecnología y tiene producción de acero. Digo, es más fácil arreglar un problemita en El Salvador con un par de miles de millones de dólares y en el caso de la Argentina le pusieron 45.000 millones de dólares a Macri y no lograron que gane una reelección. Y es la primera vez que un presidente que se presenta pierde una reelección. Entonces, digo, la escala que tiene la Argentina y lo exponencial que son sus problemas cuando las cosas son como están siendo ahora y han sido en el pasado
en algunos casos de este tipo de experimentos, como fue la convertibilidad y la década de los 90, que éramos la niña mimada del mundo neoliberal. Y sin embargo, vos me decís, pero lo dejaron caer. Y sí, porque en un momento dado no alcanzaban los miles de millones de dólares, ni había quien no le temblara la lapicera para poner esas decenas de miles de millones de dólares y salvar algo que no se sabía si era salvable o no. Entonces dejaron caer la convertibilidad, que era también algo que geopolíticamente Estados Unidos tenía mucho interés en que se mantuviera. O sea que no siempre se puede arreglar todo con miles de millones de dólares, y Estados Unidos no la tiene tan fácil para andar exportando miles de millones de dólares, especialmente cuando hace poco tiempo nos dio 45.000 millones, ahora hace poco 20.000 millones más. Digo, no me parece que sea tan fácil que a la Argentina le den apoyo a Milei para que sobreviva y que alcancen los recursos, porque además eso mantiene artificialmente bajo el dólar, y eso hace que el turismo de los argentinos que se van afuera o la avalancha de importaciones sea tan grande que se va nuevamente de manera exponencial. Esto lo vivimos en el 2001 y lo estamos viviendo ahora. Entonces, la veo complicada el que puedan ponerle dinero a Milei y apoyo geopolítico suficiente para que dure 3 años más, 2 años y medio más, y después tenga una reelección y sea exitoso y sea exportable al resto de Latinoamérica. Bueno, porque mira, la exprimida de limón argentino en esta ocasión ahora tiene una importancia estratégica porque esta latinoamericanización de Argentina es el preludio para la latinoamericanización en masa de toda Europa. Y esta es una tarea inmediata, ¿no? ¿Cómo ves vos esa situación? También ahí creo que no va a ser tan fácil. Yo creo que hay países que puede ser que sean un poco más propensos a soportar eso, no por una cuestión de idiosincrasia, sino por una cuestión de escala, como fue el caso de Grecia, que han hecho un desastre, digamos, desde el punto de vista del estado de bienestar o el estado de cómo vive su población, pero no me imagino que en Francia le sea tan fácil eso. Borrar de un día para el otro el estado de bienestar y los derechos laborales y la forma de vivir de los franceses. Y vos dirás, bueno, pero podrán distraerlos con que el problema son los inmigrantes y que O el los rusos. problema es O que la culpa es de los otros rusos, países. sí, sí, pero eso tiene un límite. En un momento dado, la gente se da cuenta que no puede ser que los inmigrantes y los rusos le hayan sacado todos sus derechos laborales o lo que tenía para comer en la heladera, o sus vacaciones, o el precio del combustible o del transporte, que son cosas que detonan crisis, como pasó en Chile con el precio del transporte, que es un detonador microscópico, o el precio del combustible con los chalecos amarillos en Francia. Digo, los detonadores a veces son algo que uno parece que es algo menor, pero es la gota que rebalsó el vaso. Entonces, no me imagino que en Europa sea tan fácil también desarmar el estado de bienestar, que ya lleva más de 6 décadas y que la gente lo ha dado por sentado, o distraerlo con el tema de la inmigración y otras cosas. Y en ese sentido yo te digo que en el 2016 estuve en el anexo del Parlamento Europeo hablando sobre el tema de las guaridas fiscales, y le dije a algunos de los que estaban ahí, formaba parte de un grupo de Tax Justice y de otras ONG, y le dije, esto es muy fácil, o ustedes se esmeran en golpear a las multinacionales para que paguen impuestos, o dentro de unos años se van a tener que poner a golpear a la gente porque como no se pagan impuestos no le van a poder dar lo que hoy le dan con el estado de bienestar. A alguien van a tener que golpear. Yo les diría que elijan golpear a las multinacionales porque es una lucha complicada, pero comparado con golpear a su propia población, va en eso la cabeza de ustedes. Evidentemente no me escucharon o les pareció que era más difícil lo de las multinacionales, pero ahora lo que viene en estos tiempos de falta de disimulo, falta de buenas formas y demás, inexorablemente, y en la Argentina se está viendo, es una represión social fuerte. Pero eso también ya sabemos que tiene un límite, ¿no? Sí, y parece ser que los tiempos no les dan mucha holgura, digamos. Todo se viene más o menos en plazos inmediatos, ¿no? Como te decía en el caso argentino, estos momentos de crisis no son las velocidades de hace un par de siglos. Es mucho más exponencial porque la forma en que se mueven los fondos y la forma en que se toman las decisiones es mucho más rápida. Y las discusiones sobre qué rumbo tomar a veces llegan tarde, incluso de los que tienen poder, digo. Entonces, en el caso de la Argentina, quienes tienen mucho poder y están respaldando a Milei, tal vez ya estén pensando en un plan B, C y demás, pero la forma en que se pueden dar las cosas puede hacer que se les escape, aún con los 4 o 5 planes alternativos, que tiene que ver con esto que mencionabas vos, de las guerras alternativas que ya deben estar barajando por si lo de Ucrania se cae, ¿no?
Ahora, mira, en ese contexto, cómo ubicas vos esta relajación? Porque después del 2008 hubo un intento, no muy honesto, de supuestamente mejorar la regulación, de entrar en un proceso de racionalización del sobreendeudamiento, de establecer todavía ciertos apalancamientos relativamente sensatos, digamos, al menos en lo que aguanta el librito, ¿no? En lo que aguanta la hoja electrónica. Pero a partir sobre todo del Brexit, en el que básicamente todo el Reino Unido escapa a la regulación europea, y dejando además a Holanda como centro de de las mismas trafacías que estaban haciendo antes los británicos. Pero ahora también con Trump tienes vos esta Corporate Transparency Act, ¿no? Que prácticamente lo deja a los Estados Unidos totalmente fuera del Gafi, de las digamos, buenas prácticas internacionales en este tema. El hecho de que se ha parado cualquier tipo de esfuerzo internacional en lo que tiene que ver con la tributación, que algo estaba haciendo en la época de Biden. Se ha parado cualquier cuestión en lo que tiene que ver con las guaridas fiscales, en fin. Sí, ha habido un proceso de relajación de toda la normativa prudencial. ¿Cómo ves vos y el tema de Basilea III, que ha sido, digamos, está siendo boicoteado por los cuatro costados y está queriendo plantearse como un elemento, digamos, de escarnio para ciertos sectores allí donde no hace falta, para tener como coartada el hecho de que los grandes bancos sigan haciendo lo que les da la gana? ¿Cómo ves vos en el contexto de lo que hemos hablado, en la coyuntura inmediata, el hecho de que se esté entrando en un proceso de compromiso, digamos, de la autoridad regulatoria? Primero, Basilea, el Gafi, desde el punto de vista del lavado, la OCDE y el G20 con el tema de las guaridas fiscales, en especial con el tema de la explosión del 2008, que tuvo mucho que ver con esquivar las regulaciones y no solamente con el lavado de dinero en las guaridas fiscales y demás. En general, yo la única forma que tengo de describirlo muy sintéticamente es que es una farsa. La farsa tiene que ver con hacer de cuenta que uno está evitando el lavado, cuando en realidad el Gafi lo que hace es ordenar el lavado para que ocurra en los lugares que tienen poder para imponer eso, como por ejemplo en Wall Street, hoy. Entonces, el Gafi no evita el lavado, sino que lo encarmina a que ocurra en Wall Street porque Estados Unidos necesita esos fondos para sobrevivir. Lo mismo que la DEA, que no ha combatido realmente el narcotráfico, sino que lo ordena de manera tal de que Estados Unidos no tenga un problema grave financiero por una salida de fondos, porque es el principal consumidor de narcóticos, sino que eso vuelva a Estados Unidos y se lave. Esto ha quedado clarísimo siempre y por eso la DEA depende del Tesoro de Estados Unidos porque es un tema financiero. Pero lo que hizo el G20 y la OCDE con el tema de las guaridas fiscales fueron dos cosas. Una farsa de que iban a hacer que se portaran bien y que a partir de ahora tuvieran transparencia. Ya quedó claro que no hay transparencia en el mundo y que las buenas prácticas, como bien dijiste, Estados Unidos ya las ha pisoteado en todos los ámbitos y en especial, en particular, esto que hablábamos ahora, lo financiero, lo internacional y demás. Y, por ejemplo, como hablamos la charla anterior, les hacía firmar convenios de que iban a compartir información, aunque lo firmaran entre ellos mismos, con lo cual es una farsa que no se sostiene y al mismo tiempo Estados Unidos sabía que se encaminaba a un mundo en el que no eran necesarias las guaridas fiscales porque se acabó la etapa del disimulo, de las buenas formas y de la moral. Entonces decía, ¿qué me importa si se portan bien o mal? Hagamos de cuenta ahora para que la gente lo tome como chivo expiatorio, que se han rehabilitado, pero en realidad Wall Street ahora va a succionar los fondos de manera directa, sea a través de los mecanismos tradicionales de los bancos o de las criptomonedas que, insisto, aparecieron justo en la crisis del 2008, el Bitcoin. Entonces digo, hay mecanismos ahora para evitar esas triangulaciones y demás, o para, si ocurren, que no sean de ninguna manera un problema desde el punto de vista moral, y que tiene que ver también con el tema de la tributación. Antes, las grandes multinacionales, las grandes empresas y los ricos pagaban impuestos, y ahora no. Y no es un problema para las sociedades y la discusión cada vez pasa, porque así la han ido encaminando quienes tienen poder, porque la clase media tampoco paga impuestos, lo cual es absolutamente imposible y es un engaño, y no porque los ricos y las multinacionales paguen impuestos. Han convencido a la clase media de luchar para sus exenciones
y no de que le cobren a los ricos y las multinacionales. Y lo que está ocurriendo es exactamente lo inverso. Le están cobrando cada vez más a la pecera pequeña que queda de las pequeñas y medianas empresas y de las clases medias, que como además se están achicando desde el punto de vista de su poder económico, se está achicando la tributación que recauda el Estado y por lo tanto se está achicando el Estado de la mano de los ajustes como el que está sufriendo la Argentina de mano de Milei y como el que va a sufrir Europa inexorablemente si sigue por el rumbo que Estados Unidos le está imponiendo. Oye, un recorrido muy, muy interesante y lleno de inquietudes verdaderamente muy pesadas, ¿no? No sé si quieras redondear con unas últimas palabras para acabar nuestra sesión. Sobre todo Puede ubicando para parecer que América Latina, ¿qué deberíamos priorizar para, si son tantas cosas que hay que levantar como banderas, como reivindicaciones, como urgencias? ¿Cómo plantearías vos una mínima priorización? más que una mínima priorización, lo que quiero dejar claro es que todo lo que hemos hablado parece tener un cierto tinte de pesimismo. En realidad, yo no soy tan pesimista porque los factores de poder, y en especial los financieros, que están absolutamente desconectados de la realidad cotidiana y del territorio, no tienen un control tan férreo y posible de lo que ocurre en las sociedades, en la vida cotidiana, en el territorio. Vengo de estar una semana en Brasil y he visto la pujanza de la economía brasilera y del pueblo brasilero, que de alguna manera contrasta mucho con lo que está pasando en la Argentina, y me llenó de optimismo el ver cómo una alternativa que hoy está siendo castigada con los aranceles por Estados Unidos está funcionando. Vemos cosas que se están revirtiendo muy fuertemente, como en el caso de Bolivia, pero también vemos una Colombia que pasó de ser un aliado absolutamente incondicional de Estados Unidos a estar en el otro lado. Yo no sería pesimista respecto de el protagonismo que tienen los pueblos y la economía real de lo cotidiano de esos pueblos. Eso es lo que me da una cuota de optimismo muy importante en el caso de Latinoamérica, pero también en el caso de Europa. No es tan fácil controlar a muchos millones de personas. Está el viejo refrán de que podemos mentirle mucho a pocas personas o poco a muchas personas, pero no se puede mentirle mucho a muchas personas por mucho tiempo. Y, y cuando uno ve la realidad cotidiana, como en el caso de la Argentina, que el presidente está prometiendo que vamos a hacer Irlanda, que por cierto es una guarida fiscal, en 30 años, la gente en algún momento dice, yo no tengo la posibilidad ni el deseo de esperar 30 años para tener un bienestar que aparentemente la Argentina puede brindar a sus 45 millones de argentinos. Lo mismo creo que piensan otros pueblos de Latinoamérica y de Europa, e incluso el propio pueblo estadounidense, porque tampoco uno puede pensar que los estadounidenses homogéneamente son cómplices, ni mucho menos, de los que quieren guerras permanentes o de los que quieren un aparato financiero que está desconectado de la realidad. Así que eso me da una cuota de optimismo importante y creo que permanentemente hay que tratar de ayudar a la gente a ver las cosas más claramente para saber cómo pararse en esa cotidianidad, ¿no? Bueno, Juan, buenísimo. Como decimos por acá, ojalá que tu boca sea bendita. Te mando un gran abrazo. Yo creo que para nuestra audiencia tienen una cantidad de material allí como para seguirle dando vueltas una y varias veces a este video. Un abrazo, hombre. Gracias. Muchas gracias, Pedro, y recordemos que los tiempos turbulentos nunca duraron para siempre. Estos son tiempos turbulentos, pero ya Así vendrán es. tiempos mejores. Abrazo Así es. inmenso. Mira, don Eloy decía, la hora más oscura es la que está más cerca del amanecer, ¿no? Que nos quedemos con esa. Exactamente. Abrazo grande, Pedro.